Bueno, en este video vamos a explicar la última distribución correspondiente a variables aleatorias continuas y con este tema cerraríamos la unidad número 3. Y vamos a ver entonces la distribución normal. Esta es la distribución más importante de las que hemos visto para variables aleatorias continuas, ya que la mayoría de las variables que son continuas se comportan o siguen una distribución normal cuando la muestra es grande, es decir, regularmente mayor de 30 datos. Ya es muy difícil que las variables o los datos que nosotros estemos estudiando no obedezcan a una distribución normal. Es muy importante que nuestros datos obedezcan a una distribución normal, ya que su análisis posterior es muy fácil. Por eso es que esta distribución es de las más importantes y de las más utilizadas. Cuando nosotros tenemos una serie de datos que cuando sacamos la probabilidad de cada uno de estos y lo graficamos y tienen un cierto comportamiento específico, son indicadores de que obedecen a esta distribución normal. Gráficamente, esta distribución se representa como una curva en forma de campana con un pico en el centro, como en esta imagen que les estoy colocando, ¿de acuerdo? Esta se le llama campana de Gauss. Es más que campana, pues como por ejemplo una montañita, ¿no? Y en esta imagen lo que les estoy colocando es que, bueno, imaginemos que esta línea punteada está específicamente o exclusivamente en el centro del pico central y máximo de la gráfica, y esto representa la media a la curva que está dibujada, se le llama curva normal simétrica, y estos extremos se les llaman colas, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo importante es que nosotros aprendamos que los datos que se comportan como una distribución normal, cuando los graficamos vamos a ver esta tendencia. Y bueno, aquí lo que les estoy poniendo es que cuando una variable aleatoria continua se comporta como una distribución normal, va a tener siempre una media, este es m, como la que está aquí abajo, y una desviación estándar que es sigma. Esto es lo que quiere decir esta notación. Ahora, para que nosotros podamos calcular las probabilidades, es decir, como hablamos de variables aleatorias continuas, la área bajo la curva en un cierto intervalo dentro de esta recta, ¿de acuerdo? Nosotros no vamos a utilizar como tal la distribución normal, vamos a utilizar algo que se llama distribución normal estándar. ¿Por qué? Aquí les estoy poniendo la explicación. Dice, ya que existe infinidad de distribuciones normales, cada una con un valor de media y desviación estándar, es decir, mu y sigma, es difícil llevar a cabo los cálculos. Por ello, todas las distribuciones pueden convertirse a estándar, restando la media de cada observación y dividiendo por la desviación estándar, que es sigma. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que yo voy a convertir cada uno de los valores que tengo de una distribución normal a una distribución estándar? Esta distribución normal estándar lo va a asemejar, se llama estándar porque todas van a tener lo mismo, entonces voy a asemejar a que estoy haciendo mis cálculos con la media 0 y una desviación estándar de 1, para que de esta manera yo pueda obtener el valor de la probabilidad de manera más sencilla. Y ya entonces voy a poder sacar los datos de la probabilidad de tablas estadísticas, como lo que vimos en el video número 1 de introducción a las variables aleatorias continuas. Entonces, para que yo pueda calcular o convertir mis valores a normal estándar, voy a utilizar el estadístico que llamo Z. Este estadístico Z me va a ayudar a convertir los datos de distribución normal a una distribución normal estándar. Entonces voy a decir lo siguiente: si la variable aleatoria se comporta como una distribución normal con una media y una desviación estándar dadas, entonces con esta fórmula voy a poder calcular o voy a convertir a Z. Entonces ahora, en lugar de decir mi variable aleatoria que sea X, va a ser Z. Entonces, ¿cómo voy a calcular esto? Bueno, quiero
el valor que yo estoy convirtiendo menos la media entre la desviación estándar. Con esta fórmula se puede encontrar el área bajo la curva de probabilidad de cualquier curva normal, haciendo referencia a la distribución normal estándar con las tablas correspondientes, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver la aplicación exacta de esta fórmula, pero esta es la que nos tenemos que aprender. Todos los datos que nos estén dando, en lugar de X, los vamos a cambiar a Z. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que voy a utilizar las tablas. Nada más, no de la fórmula que les acabo de comentar. Nada más vamos a ver cómo es que se utilizan las tablas. Bueno, suponiendo que yo tengo que mi variable aleatoria, que ya no es X, ya es Z, quiero que tome un valor de menor a 1.52. ¿De acuerdo? Luego voy a enseñarles cómo con la fórmula anterior vamos a poder sacar este o este valor. Ahorita ya nada más vamos a ver cómo se usan ya las tablas. Entonces, no sé si recuerdan que en el video número 1 les presenté estas tablas. Se las voy a compartir por Classroom también, junto con este video, para que lo puedan descargar y no tengan ningún problema. ¿Sale? Entonces aquí me está diciendo que es el área bajo la curva normal estándar, es decir, en una distribución normal, pero ya convertí mis valores a estándar. Por lo tanto, me dice que esta tabla me permite calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor a un cierto valor que me interesa a mí. Y aquí es donde nos está especificando, donde Z, es decir, donde la variable aleatoria sigue una distribución normal. Y aquí nos está diciendo cuál es esta distribución normal estándar, pues con la media 0 y la desviación estándar de 1. Y bueno, como les comentaba, nada más aquí les recuerdo, tanto en esta parte como en esta parte de la tabla, nosotros vamos a encontrar el valor Z. Y a partir de aquí, todo esto y todos estos datos y hasta el final de la tabla son los valores de la probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, si mi ejemplo me dice, calcula la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor a 1.52, entonces voy a buscar el valor Z 1.52 positivo. Entonces, observo que en mi tabla tengo por aquí los valores negativos. Llego a un 0 y por abajo del 0 obviamente tengo los valores positivos. Entonces busco el 1.5, pero el ejercicio me dice 1.52, recordando entonces que aquí tengo hasta décimas y en este caso me van a estar dando centésimas y mi centésima es 2, por lo tanto busco 0.02, bajo hasta donde tengo el 1.5. Y este valor es el que correspondería al 1.52. El valor de la probabilidad sería 0.9357. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tengo en este lado. Cuando yo quiero calcular, por ejemplo, es el mismo valor, 1.52, pero ahora mi valor es mayor a 1.52. Pues lo único que tengo que hacer es restar a 1, es decir, 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a 1.52. Entonces solo resto este valor a 1 y me da 0.0643. ¿De acuerdo? Ahora, si no tengo esto, tengo un intervalo con un intervalo inferior y uno superior. Entonces me dice aquí, calcula la probabilidad de que el valor Z sea menor a 0, mayor a 0, pero menor a 1.52. Entonces, más adelante les voy a enseñar por qué esto, ¿de acuerdo? Pero esto se calcula con la probabilidad de que Z sea menor a 1.52 y la probabilidad de que Z sea menor a 0. Y restamos esos valores. El de 1.52 ya lo tengo, lo sacamos anteriormente y ahora sacamos el de 0. Es decir, buscamos en nuestra tabla el valor de 0 y para 0 nuestro valor de probabilidad es de
5. Entonces, tenemos 0.9357 menos 0.5 nos daría este. 0.43 es el valor, es la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre el intervalo 0 a 1.52. Espero que hasta aquí no tengan ninguna duda. Voy a cortar aquí el video y sí continúo con la segunda parte.